Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad del Ambiente Fruto Vivas, acá desde el doctorado de Ecología del Desarrollo Humano. Mi nombre es Arnaldo Moncada, doctorante en Ecología del Desarrollo Humano. Acá me encuentro con mi amigo Luis Duarte, quien es un artista y ecologista de gran valor aquí en la zona, que ha estado desarrollando un proyecto de reciclaje con materiales orgánicos, es decir, con la concha de la cebolla y de algunos vegetales. Ellos fabrican papel artesanal, totalmente ecológico. Entonces, bienvenido, amigo. Gracias, Arnaldo, por la invitación. Este proyecto se llama Papeles para la Vida, Papeles Artesanales para la Vida. Tiene su blog y tiene un Instagram, donde lo consigues con eso, como Papeles Artesanales para la Vida. Y es un proyecto que se hace papel artesanal que nos puede permitir transformar inclusive en algunos conceptos, algunas ideas que nos han vendido. Por ejemplo, siempre nos han dicho que el papel, que tenemos que usar un papel blanco, y ese papel blanco nos lo han impuesto, así como nos han impuesto que el azúcar tiene que ser blanca la que vamos a consumir, que el arroz tiene que ser blanco el que vamos a consumir, cuando la naturaleza no produce de esa manera, no genera los procesos de esa manera. Si uno procesa y ve cómo se procesa el azúcar, es marrón. Entonces, ¿por qué tenemos que consumirla blanca? O el papel, cuando lo desarrolla, te da unos tipos de colores específicos, pero siempre nos deciden que sea blanco. Y esos son unos conceptos que nosotros tenemos que empezar a cambiar, porque estos son conceptos que están relacionados con un criterio de dominación y además de imponernos una visión de clase. Lo blanco es lo que tiene que predominar por encima de todo lo otro. Pero si nosotros vemos en una cultura como la nuestra, por ejemplo, que es un papel que está hecho con fibra de zanahoria, porque es la concha de zanahoria, no es blanco, a menos que yo le eche un poco de químico que requiero para blanquear esto, soda cáustica, cloro, y un conjunto de alimentos químicos para que se vea blanco, pero además que va a contaminar, va a destruir la naturaleza, va a destruir los suelos. ¿Por qué? Porque eso mata a todos los microorganismos, hace asexia de todo lo que puede ser la tierra productiva, y se usan grandes cantidades de agua y electricidad para producir ese papel. Este es un papel que se hace con el mínimo recurso. Es una técnica que nosotros enseñamos, que es con una malla plástica. Claro, yo pudiera ponerlo así, plano, con una imprenta, con una prensa, y ponerlo que sea tan planito como ese, pero igual ese es su color. El color que me va a dar está mediatizado o mediado por el tipo de fibra que yo uso. ¿Y por qué yo tengo que usar? Fíjense, si vean este libro que hicimos con papel artesanal, y bueno, si tuviera impreso estaría bien. Esto está hecho todo a mano, o sea, todo artesanalmente, escrito a mano, reaprovechando algunos elementos, porque dentro del proyecto está uno, reciclar, y otro, reutilizar. Son los dos conceptos que usamos. Por ejemplo, la gente tiene un poco de cuadernos viejos ahí en su casa, y todas las hojas que ya fue usada, esas se recortan y se convierten en papel. Eso es reciclado. Y reutilizamos la pulpa que quedó con las hojas que están limpias, y volvemos a hacer un nuevo cuaderno con eso. Y podemos reutilizar y reciclar con la misma materia. Pero pasa lo otro, porque la gente bota papeles, lo que desecha de su casa, y se convierte en basura. ¿Por qué? Porque la basura es que mezcla todo, mezcla lo orgánico, mezcla los plásticos, mezcla todo y lo mete en una sola bolsa y lo bota. Entonces, dentro de este concepto, las personas que empiezan a trabajar con el proyecto empiezan a tener conciencia y ya clasifican. Separan el papel porque saben que lo podemos reciclar
Los cuadernos viejos los puedes apartar porque podemos reciclar lo que ya se usó y reutilizar lo que está todavía blanco, activo, o sea, sin uso. Y podemos hacer nuevas carátulas con el mismo papel que estamos reciclando. Pero además, la parte de cocina, que es que ya cargas las conchas del plátano, por ejemplo, la de los vegetales, pues. Agarra la zanahoria y le quita la concha, agarra la papa y le quita la concha, agarra el ocumo, le quita la concha, y todo eso se puede convertir en papel, porque el papel es fibra. Y todo eso directamente sacándolo en vivo de allí y licuándolo, convirtiéndolo en un lo que es su masa para hacer el papel. Después lo podemos convertir en papel, porque eso lo podemos meter en una botella, ponerle algunos conservantes para evitar que se pudra y trabajar con él. Entonces el proyecto es así. O lo otro es deshidratar esas conchas, ponerlas a deshidratar, reunir muchas y después convertirlas en fibra de papel con el proceso del fabricado. Esos son unos elementos bien importantes porque además nos crea conciencia, porque como decimos, mientras más papel artesanal hagamos con lo que ya se ha usado, con ese papel que ya tenemos, menos árboles vamos a cortar. Y es un concepto que está relacionado con el ambiente, mantener el ambiente y con las cadenas necesarias en lo ecológico, porque un árbol es un ser vivo y ese ser vivo tiene unas características y tiene un conjunto de seres vivos alrededor de él, tanto en la tierra, con los microorganismos, todo lo que son los que descomponen la materia prima para hacer los nutrientes para el árbol, en su corteza y en su tronco hay algún conjunto de seres, y en todo lo que son sus ramas y sus hojas también hay otro conjunto de seres vivos que hacen lo que llamamos la visión de lo ambiental y de lo biológico. Y nosotros dependemos de eso, porque el árbol produce oxígeno, nosotros consumimos el oxígeno, sin oxígeno no vivimos, ayuda a mantener las fuentes de agua, ayuda al ciclo del agua, que con todo este proceso de industrialización y además con la era tecnológica estamos arrasando con todos los bosques, con todos los espacios verdes, y eso nos va a afectar también a nosotros. Es muy interesante, ya que este video lo van a ver muchos maestrantes y doctorantes en ecología del desarrollo humano y también algunas personas que están estudiando de pregrado de la Universidad del Ambiente Fruto Viva. Y va a estar disponible también a través de YouTube para todo aquel que desee aprender sobre esta experiencia que tú nos estás comentando. Pero es importante ahorita leer un concepto que va a aparecer en pantalla, un poco para que después nos comente sobre ello, y es que el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica implica usar recursos naturales de manera responsable, asegurando su conservación a largo plazo y generando beneficios sociales, económicos, ambientales para las generaciones presentes y futuras. En relación a este concepto, ya hemos estado conversando un poco sobre tu proyecto y me llamó mucho la atención que este proyecto tiene que ver también con la soberanía alimentaria, ya que utiliza lo que se llama el papel de semilla. ¿Puedes comentarnos un poco sobre ese concepto? Sí, cómo funciona el proceso y la filosofía de lo que es papeles para la vida, papeles artesanales para la vida. Nosotros tenemos la producción de papel a través de hacer papel artesanal. Pero dentro del ámbito de la soberanía alimentaria, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que lo que más se produce en la ciudad, que es basura. Si nosotros cambiamos esos conceptos de la basura y los convertimos en materiales reciclados y residuos reutilizables y reciclables, podemos cambiar esa concepción. Además, dentro de la concepción que estamos manejando para este proyecto, va por etapas. Está la etapa de formación para que la gente agarre la conciencia. Está la etapa de producción, que una vez que tienes esta herramienta, puedes ganarte la vida con él.
y generar pues, procesos productivos conscientes. Y está la etapa de la soberanía alimentaria, porque el papel te puede permitir, que yo siempre le he dicho a la gente, si nosotros todo ese poco de azoteas que tenemos libre, sumamos eso, son un poco hectáreas, que no es directamente de tierra, pero que se pueden hacer productivas con alimentos. Entonces, dentro de nuestro proyecto está el papel semilla, que es este mismo papel donde se meten semillas de diferentes tipos, de zanahoria, de papa, porque si tú haces un cartón grueso puedes meter una semilla de papa y la tienes allí, de cilantro, de orégano, de todo lo que se usa en la cocina, lo que se usa para condimentar, por ejemplo todo lo que sería por ejemplo el yantén, el romero, todo eso que se usa también medicinal, y eso nosotros lo metemos, esas semillas, en unos papeles que están allí y se preservan esas semillas. Lo puedes tener en su bolsita por año, pero usted después lo remoja y lo pones en tierra y le echas su tierra y lo siembras, y ahí va a tener una germinación de esa semilla, y el mismo papel le sirve de abono porque ya tiene fibra de papel allí. Y eso genera, ¿cuál es la otra idea del proyecto? Bueno, convertir nuestra ciudad en un proceso productivo de consumo, donde tú, en la otra etapa que es el reciclaje, viene la etapa de la reutilización, por ejemplo, de las botellas plásticas. Con esas botellas plásticas hace un conjunto de materos grandes que rellenamos de tierra y sembramos estas semillas, este papel semilla, y en cualquier esquina de Caracas te puedas conseguir eso. Entonces tú necesitas cilantro, oye mira qué cilantro me llevo, sirve para cocinar, guardo mi papel de semilla y lo siembro en mi casa y tengo cilantro, guardo el papel de zanahoria y la siembro y tengo zanahoria y así, o el que esté en el proceso que tú compras. Pues la idea es que nosotros ofrecemos su bolsita de esos 3 papeles para trabajar cualquier cosa, pintar, escribir poemas, regalar un poema a alguien, y el de la semilla que está allí y lo puedes sembrar cuando tú quieras. Y eso permite un concepto de que tú mismo puedes producir tu alimento. Entonces esa concepción de la soberanía alimentaria y de aprovechar el mínimo espacio que tenga, porque si yo agarro el matero, compro mi matero largo para el balcón y siembro ese papel allí, semilla, eso me va a producir algo allí. Claro, tengo que cuidarlo, tengo que, como todo proceso de vida, porque son procesos de vida. Así es. Silvia, me parece muy interesante sobre el papel de semilla, pero también he visto de tu trabajo que utilizan este papel también para las artes, para la producción artesanal de pinturas, ¿no? Es decir, sustituyen lo que es el óleo, lo que pintan en óleo, ¿no? Y me parece muy bonito. Inclusive vi uno a base de la hoja de tabaco, un papel de la hoja de tabaco que me pareció muy interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué obras de arte generalmente se hacen? Bueno, es que el papel en sí ya tiene una característica estética en sí, porque es una belleza, aquellos que pueden apreciar las características de cada papel, los colores que se pueden lograr con ellos, de acuerdo al tipo de fibra que usemos. Y eso, hay muchos artistas, y hay artistas que se dedican a hacer obras desde el papel artesanal. O sea, no interviniendo, pintándolo ni nada de eso, sino usando el mismo papel como parte de la obra y la construcción de la obra. Inclusive, bueno, yo te puedo buscar algunos ejemplos para que ilustres aquí en el video de algunos artistas que trabajan directamente con el papel artesanal como elemento plástico. De por sí el papel ya tiene una riqueza visual de acuerdo al tipo de fibra, de acuerdo al tipo de colores, de acuerdo a cómo se manifiesta. Esta es una característica porque este está hecho con una malla plástica que nosotros, para que le dé esa textura, ¿ves? Que tú puedes sentir ahí, que tiene una parte lisa y esta parte de textura. Parece una tela. Parece una tela porque está hecho con ese entramado, que lo vas a ver aquí en las imágenes que te voy a mostrar sobre el tipo de material con el que se hace.
Y de acuerdo al tipo de tela que se haga, es mucho más fino o es mucho más grueso. Pero además de este papel, el artesanal tiene la característica que yo le puedo dar el grosor que yo quiera. O sea, este que puede ser muy flexible para hacer carátulas o libros o inclusive yo puedo construir una libreta totalmente por papel artesanal para escribir. O puedo hacer una carátula un poco más gruesa, más cartón, y que me puede permitir hacer eso. Entonces, eso lo vas a ver en algunas de las imágenes que tenemos aquí. En el blog también puedes ver algunas, como estás viendo. Se hacen libretas, se hacen intervenciones para hacer carpetas, para hacer portafolios, para toda una serie de cosas que aquí lo puedes ir observando. Y bueno, por supuesto la parte alimentaria, que es la siembra, donde nosotros hemos trabajado la visión del papel. Yo la estuve trabajando un tiempo acá en IARTE también, como parte de un proceso de formación con la comunidad circunvecina, porque era el proyecto que hacíamos de la Oficina de Atención al Ciudadano para formar a la gente con procesos productivos aquí en el IARTE alrededor, pues, y que usaran el papel, la siembra, este tipo de cosas en esos espacios, porque a lo mejor tú puedes tener esta fibra, que es lo que tú comes, pero cuando se te seca tú lo usas para hacer papel, que es parte de ese proceso. Y se le enseñaba a hacer con el tubo, por ejemplo, en este caso, esto es cebollín, y la gente recogíamos el cebollín para todos también. Aquí, entonces era parte de ese intercambio. Pero aquí alrededor, aquí en la Candelaria, se hizo proyectos con el papel artesanal y se formó mucha gente. Que todavía me los consigo por ahí, me dicen, oye Luis, estoy pendiente para hacer los papeles, hice unas cosas para unas tarjeticas para mi hija, para el matrimonio, o para la comunión, porque además tiene todos esos usos. Pero también lo puedo hacer como ves en estas imágenes, construimos este nacimiento desde el papel artesanal, donde el papel es la característica plástica, y estas casitas que estás viendo aquí, que son hechas con el papel y donde le metemos los bombillitos y quedan como las casas de los nacimientos para ponerlo en los espacios. Inclusive la casita de nacimiento, una maqueta, lo puedes hacer con este papel caja, bolsas, todo se puede hacer una vez que lo tienes control. Y te da una serie de riquezas más allá del papel en sí mismo. O sea, le ponemos lo que nosotros decimos, valor agregado al papel, porque te permite hacer muchas otras cosas. Interesante. Otra pregunta, la durabilidad y resistencia de este papel. Bueno, estos son papeles que yo le enseño a la gente a tratarlos para que no se lo coman los insectos. ¿Pero con qué lo hago? Bueno, con los mismos elementos de la naturaleza. O sea, si tú le pones romero, si le pones orégano, o sea, ellos tienen unas propiedades antisépticas, bacteriológicas, que ayuda a que no se lo coma el papel ciertas plagas. Y eso le da durabilidad de acuerdo a cómo lo cuiden. Pero yo tengo papeles que tienen 20, 25 años y están intactos. Y los tengo en mi biblioteca igualito con todo lo demás. Y eso es parte de eso que, bueno, lo podemos ver, porque te voy a facilitar algunas imágenes para que la pueda construir. Y la otra visión artística es esto. Nosotros tenemos dentro del proyecto, en el caso de la Minca, que es donde estamos desarrollando el proyecto de papeles artesanales para la vida, Casa de Movimiento de la Minca, que está ubicada entre la esquina de Alicia a Concordia, en la avenida Oeste 7 de la parroquia Altagracia, que podemos hacer libros de papel artesanal y con papel artesanal para los poetas, para los cronistas, para todos aquellos que escriben y que no tienen cómo pagar una editorial porque son sumamente costosas, hacerlo de tipo artesanal, como en este caso. Luis, ¿y cómo ustedes se organizan para llevar a cabo este proyecto en la comunidad? Bueno, fíjate, la idea es ir formando gente que permita que vayan adquiriendo la conciencia de lo que significa el asunto de hacer papel artesanal. El papel artesanal aquí, más allá de que es lo productivo, de que va a darte un alimento, que va a generar eso, también es una excusa para la organización, para que la gente pueda ver que es un proceso productivo que lo beneficia. Primero porque vas a sacar cierta cantidad de materiales de la basura y que va a convertirse
en materia productiva, materia prima para la producción. Luego, que con eso tú vas a generar un proceso de relacionarte conservando el ambiente. Dentro de la propuesta original, que está ahí, lo pueden ver en el blog, la idea es que cualquier espacio que tengamos en la comunidad la convirtamos en un espacio productivo de planta. Entonces, yo preparando mi papel semilla, veo un espacio allá, lo intervengo, le meto con las botellas agua para que se mantenga el tiempo de hidratación de esas plantas, la siembro y bueno, yo lo que hago es echarle cada cierto tiempo el agua al ciclo de botella que tengo allí y con eso mantengo ese espacio verde. En la comunidad de una ciudad como la nuestra, y un espacio como Altagracia, que además no tenemos mucho espacio verde, imagínate entonces convertirlo en una parroquia verde con este proyecto. Que el papel artesanal es parte de eso. Pero además, cuando esa planta se seque, en vez de la gente la arranca, la convertimos nuevamente en materia prima para el papel. Sí. Claro, la idea es que no se sequen, se mantengan verdes, porque de ahí salen las semillas también, para el papel semilla. Y de ahí va a salir otra serie de elementos. Además, bueno, la gente ya al tener eso, cambia las condiciones de aire, un aire un poco más limpio. Eso también refresca el cuerpo, genera otra condición y la gente tiene otro proceso. Y lo que me preguntaba, por ejemplo, con el asunto de los materiales de tabaco, esas cosas, cualquier planta y cualquier materia orgánica natural sirve de fibra para hacerlo. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta entrevista. Muy agradecido con nuestro compañero Luis Duarte, que también pronto va a ser doctor en arte. Sin embargo, lo invito a incorporarse al doctorado de Ecología del Desarrollo Humano de la Universidad del Ambiente Fruto Viva, ya que tiene gran experiencia y de seguro va a ser un buen candidato y un buen estudiante, un buen doctor en Ecología del Desarrollo Humano, ya que tiene bastante trayectoria en el área ecológica. Y bueno, muy agradecido, gracias Luis por compartir con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y bueno, espero que sea de provecho para todos aquellos que van a aprovechar este material audiovisual. Bueno, muchas gracias. Bueno, y de la Cátedra de Aprovechamiento Sustentable de la Diversidad Biológica, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.